sumamos me da 860. Entonces, con este ingreso de equilibrio yo tengo que comprobar esta igualdad. Entonces, este ingreso lo reemplazo acá, lo multiplico por 0,5 más menos 462,5 y me tiene que dar la igualdad de 860. Y ahí comprobamos que se comprueba esta igualdad. Luego, obviamente, tenemos que graficar esta función. Recuerden siempre primero graficar esta función espejo, que es una función donde de 45 grados, donde se muestra todos los puntos de equilibrio, donde la demanda es igual al ingreso. Y luego graficamos la demanda agregada. Partimos de la ordenada al origen, en 1322, y le damos una pendiente positiva, en este caso de 0,45, de la demanda agregada. Cuando se junta con el ingreso, obtenemos el ingreso de equilibrio, que es 2.404,5. Lo pasamos al gráfico de ahorro-inversión. Podemos graficar primero los componentes de estos constantes, que son 860, que es de inversión, más el gasto, más transferencias. Y luego tenemos que graficar la función de ahorro, esta que nos da acá, donde tenemos ahorro más impuestos, donde tenemos 462,5 negativo de ordenada al origen, tenemos que ir al cuadrante negativo, y una pendiente positiva, que cuando pasa y se iguala a los ingresos más el gasto más la transferencia, estos componentes, nos da el ingreso hacemos la comprobación del ingreso de equilibrio que iguala estas dos identidades de ahorro igual inversión. Y eso es todo cada vez que tenemos que sacar el ingreso de equilibrio de una economía. Luego, el ejercicio 7 nos pide en el punto B hallar la variación de existencias que hay o que puede existir una economía para un ingreso igual a 1.000 o para un ingreso igual a 5.000. Y comprobar en cada caso si se verifica la igualdad ahorro-inversión, esta igualdad que estábamos viendo abajo, y situar los puntos en el gráfico este que tenemos acá, que sería el gráfico del punto A. Vamos primero a hallar la variación de existencias para un ingreso. Supónganse que tenemos un ingreso de 1.000. ¿Cómo es las existencias con un ingreso de 1.000? Para eso tenemos que hacer ingresos menos gastos, y eso nos va a dar cómo son las variaciones de existencias. Pueden ser positivas o pueden ser negativas. 1.000, el ingreso nos están dando que es 1.000, pero la demanda agregada ahora, que es esta, la que tenemos acá, en el ingreso tenemos que poner 1.000. ¿Cuánto nos va a dar? ¿Cuánto es la demanda agregada cuando el ingreso es 1.000? Por 0,5, que es la pendiente, más 1.322,5, que es la ordenada al origen, nos da 1.772,5. Por lo tanto, 1.000 menos 1.772,5 nos da menos 772,5. O sea, tenemos una variación de existencias negativa. ¿Por qué? Porque tenemos una demanda que es superior al producto, a lo que se está produciendo. O sea, que se están consumiendo las existencias negativas. Luego tenemos que hacer la comprobación que nos pedía de la identidad ahorro igual inversión. Para eso lo que tenemos que hacer es exactamente lo mismo que teníamos antes, ahorro más impuestos, que era nuestra formulita que teníamos, igual a la inversión más el gasto más las transferencias, más o menos la variación de existencia que tenemos ahora. Entonces tendríamos que comprobar esto utilizando el ingreso igual a 1.000. Acá teníamos que todo esto era 860. Menos la variación de existencia, que nos da negativo 772,5, nos da que esto tiene que ser igual a 87,5. Reemplazamos los 1.000 acá en esta función, 1.000 por 0,55 más menos 462,5, y hacemos la comprobación de la igualdad. Nos tiene que dar, se tiene que comprobar, seguir comprobando esta igualdad teniendo en cuenta la variación de existencias. Cuando lo tenemos que graficar, que nos dice que grafiquemos en el gráfico anterior, tenemos un ingreso igual a 1.000, que es lo que nos da el ejercicio, es un ingreso que es menor al ingreso que equilibra la economía. Y acá tenemos que en este ingreso, el ingreso es 1.000, cuando toca esta
esto es el ingreso, nos está marcando, es 1000, y cuando llegamos a la demanda agregada, con 1000, nos daban 1772,5. La variación de esto es la variación de existencias en negativo de menos 72,5. 1772,5 menos 1000 nos da menos 772,5. Porque tenemos una demanda que es superior a la existencia. Esto va a exigir que la producción aumente, ¿no? Que aumente la producción, porque se está demandando más de lo que se produce. Bien. ¿Tienen alguna duda, chicos? Me frenan y me preguntan. Si no, seguimos. De mi parte no, profe. Bueno, bárbaro. Entonces seguimos. Ahora lo que nos pregunta es, recién hacíamos con un ejemplo de qué pasaba con si la economía tendría un ingreso igual a 1000 y ahora con un ingreso igual a 5000. Lo que tenemos que corroborar es cuánto sería la variación de existencia si el ingreso fuese 5000. Para eso siempre hacemos ingresos menos demanda igual y me va a dar la variación de existencia. Si nosotros lo hacemos con el ingreso de equilibrio que sacamos del ejercicio, la variación de existencias es 0. Porque es un ingreso de equilibrio, donde la demanda es igual al ingreso. No tenemos variación de existencia. Por eso estamos haciendo el ejemplo con distintos ingresos distintos al ingreso de equilibrio. Entonces tenemos un ingreso de 5000 menos, y acá tenemos la demanda. En el ingreso ponemos 5000. Por 0,45 más 1.322,5 nos da 3.572,5. Hacemos 5.000 menos los 3.572,5 y nos da una variación de existencia positiva. El producto es mayor que lo que se demanda. Por lo tanto, tenemos stock de existencias en positivo. Hay como un stock que no se vende. Esto es de 1.427,5. Hacemos la comprobación de la igualdad ahorro igual a inversión. Hacemos la comprobación de esto. Tenemos que poner el 5000 acá. De este lado nos va a dar los 860 que teníamos de antes, más tenemos que agregarle ahora la variación de existencia en positivo. Más 1427,5. Toda esta parte acá de inversión más gasto más transferencia me da ahora 2287,5. O sea que con los 5000 de ingresos yo tengo que comprobar esta identidad. 5000 por 0,55 más menos 462,5 me da 2287,5 y estoy comprobando la igualdad. En la gráfica, lo vamos a graficar acá ahora, acá tenemos los 5000 del ingreso, estos 5000 del ingreso, cuando nosotros lo incorporábamos a la demanda agregada, nos daba 3.572,5. Y cuando llegamos al ingreso, este ingreso es un espejo, si esto es 5000, esto es 5000. Y acá nos muestra la variación de existencia. 5000 menos 3.572,5 es los 1.427,5 positiva. Se está produciendo más de lo que se demanda. Eso seguramente va a tender a disminuir, a sacar los stock, para llegar al equilibrio, donde con un ingreso de 2.404,5 no hay variación de existencias, ni positivas ni negativas, porque la demanda es igual al ingreso. Eso es como lo tienen que representar y cómo lo tienen que sacar cuando les muestran un ingreso distinto al ingreso de equilibrio. No pide más nada el ejercicio 7, hasta ahí llegamos con el ejercicio 7, es nada más calcular la variación de existencias, hacer la comprobación con el método de ahorro igual a inversión y hacer la gráfica. Si no tienen dudas, seguimos con el ejercicio 8. En el ejercicio 8 nos pide, ustedes seguramente vieron algo de lo que son las políticas de presupuesto equilibrado, en la parte con Rosana, dice que analicemos el efecto sobre el ingreso de equilibrio de un incremento. O sea, lo que tenemos que ver acá es qué pasa con el ingreso de equilibrio cuando aumentamos el gasto público y los impuestos autónomos en 100, los dos juntos.
después nos pregunta si sucede lo mismo, si ahora la combinación de políticas sería el aumento del gasto y las transferencias. No, el aumento de las transferencias y los impuestos. Eso es la parte B, de la parte B. Ahora vamos a analizar entonces qué pasa cuando hay una política monetaria, una fiscal, perdón, expansiva, donde por un lado es expansiva porque aumenta el gasto público y por otro lado también es retroactiva porque te está aumentando los impuestos en 100. Vamos a suponer, se supone acá, que los impuestos, la función de impuestos, es que los impuestos iguales a los impuestos autónomos. No existe acá la parte de la alícuota impositiva. Esto no está. Los impuestos son iguales a los impuestos autónomos, nada más. No está la alícuota impositiva que depende del ingreso. Entonces, ¿cómo repercute una política de este tipo sobre el ingreso? ¿Qué pasa con el ingreso de equilibrio? Cuando este tipo de políticas se llaman muchas veces de presupuesto equilibrado, porque lo que tratan de mantener, una de las cosas más complicadas de mantener en la economía, todo gobierno por ahí necesita, el Estado, realizar gasto público, pero el gasto público que se realiza tiene que estar financiado, uno no puede, es lo mismo que con sus diferencias de escala, ¿no? Pero ustedes lo pueden llevar a su hogar, ustedes no pueden gastar si no tienen ingresos. Pueden pedir prestado, pero llega un momento en que no se puede gastar si uno no tiene ingresos. Entonces, para poder aumentar y hacer gasto público, es muy importante tener los ingresos. Por eso muchas veces se hacen este tipo de políticas que se llaman de presupuesto equilibrado, que van acompañados con un aumento del impuesto. Esto hace que si uno tiene el presupuesto equilibrado, el presupuesto, digamos, ingresos iguales a los gastos, no podamos hacer gasto público, pero también aumentando los ingresos podemos seguir teniendo el presupuesto equilibrado. Porque si nosotros estamos equilibrados, pero aumentamos el gasto público, lo más probable es que nos vayamos a un déficit. Si ya estamos en déficit, lo más probable es que intensifiquemos aún más el déficit fiscal, un déficit presupuestario, lo cual no es bueno para ninguna economía. Entonces, este tipo de política sirve muchas veces para poder hacer gasto público, como a veces se tiene que hacer, como es necesario muchas veces, pero que manteniendo el presupuesto, que alguien lo financia a través de impuestos. Después se tendrá que ver si está bien o está mal, cómo esté hecho en la práctica, a quién va el gasto público, qué es el gasto público, en qué se gastó y qué impuestos se cobraron, ¿no? A quién se cobró el impuesto. Eso ya es otra pata. Ver qué tipo de gasto se realizó, por qué se aumentó el gasto público y con qué tipo de impuestos se financió ese gasto público. Y lo importante, bueno, acá para el cálculo es suponer, que nosotros veníamos viendo que los impuestos eran una función con un impuesto autónomo más una alícuota impositiva que dependía del ingreso. Esa parte de la alícuota no existe. Entonces lo que tenemos que ver acá, nosotros veníamos viendo en el ejercicio 5 que aumentaba el gasto o aumentaba o bajaba los impuestos, por separado. Ahora tenemos que ver los dos juntos. Hay dos variables que se mueven juntas. Entonces, ¿cómo esas dos variables que se mueven juntas van a afectar al ingreso? Partimos siempre del que el ingreso, la demanda agregada igual al ingreso, tenemos todos nuestros componentes autónomos, y acá, fíjense que tenemos el multiplicador mucho más sencillo que el multiplicador que veníamos viendo, porque esto no existe. Recuerden que si esto no existe, esto no existe. ¿Tá? Por eso el multiplicador es 1 sobre 1 menos c. Entonces, ¿cómo va a variar el ingreso ante el aumento del gasto público? Bueno, todo esto no va, y solamente me quedo con la variación esta de gasto público. La variación del ingreso va a ser igual a 1 sobre 1 menos c por variación de gasto. Por otro lado, tenemos también un aumento de impuestos, que va a acompañar a este aumento de gasto público. Por lo tanto, ¿cómo va a afectar al ingreso este aumento de los impuestos autónomos? 1 menos c, esto no va, esto sí, esto es lo que se mueve, esto no va y esto no va. Entonces me va a quedar que la variación del ingreso, ojo con esto, que siempre los impuestos están acompañados por la propensión marginal a consumir en forma negativa. Entonces acá tenemos el impuesto el multiplicador de los impuestos autónomos en este caso.
Una vez que tenemos estos dos, lo que tenemos que hacer es sumarlos, porque en realidad los dos van a impactar al ingreso. Entonces vamos a sumar estos dos términos. Acá tenemos el primer término, el del gasto. El del gasto, el multiplicador del gasto, más el multiplicador de los impuestos autónomos. Lo que nosotros sabemos, y nos dice el ejercicio, que la variación del gasto es igual que la variación de los impuestos autónomos, que en este caso era de 100. Estamos haciendo un número, pero decía que los dos aumentaban en 100. Por lo tanto, nosotros podemos reemplazarlos si son iguales. Entonces, acá, cuando están los impuestos, lo vamos a reemplazar por variación de gasto. ¿Por qué? Porque son iguales. Sacamos factor común ahora, variación de gasto público, y nos queda 1 menos C, menos C sobre 1 menos C. Por cuestión matemática, cuando uno tiene igual denominador, se suma el numerador. Entonces nos va a quedar 1 más menos C. 1 menos C sobre 1 menos C se puede simplificar. Y nos va a quedar entonces que la variación del ingreso va a ser igual a la variación del gasto. Y la variación del gasto fue igual a 100. O sea, nosotros lo que hicimos fue aumentar el gasto público en 100 y aumentar los impuestos atrás en 100 para recaudar ese gasto público, financiar de alguna manera ese gasto público que se va a hacer. Y cómo eso va a repercutir en el producto, ¿no? En la economía, en el PBI de un país. Haciendo todos estos cálculos nos va a dar que el ingreso se va a incrementar en 100, en la misma cantidad del gasto público. Fíjense una cosa. Nosotros aumentamos el gasto, los impuestos, en 100. La variación del ingreso terminó siendo igual a la variación del gasto en 100, ¿no? Supónganse que partimos de la demanda agregada negra, que es la original, con un ingreso de 1000, de equilibrio. Luego, supónganse que aumenta el gasto público solo, sin variación de los impuestos. No variamos los impuestos. Solamente hacemos un gasto público, provocaremos seguramente un déficit fiscal. Esto vamos a tener la variación del gasto público, que es de 100, por el multiplicador. Que si suponemos, el ejercicio no lo da, pero si suponemos que la propensión marginal a consumir es de 0,75, 1 sobre 1 menos 0,75 es 4, por 100, que es la variación del gasto, la variación del ingreso termina siendo un 400. De 1000 me voy a 400. Me iría a una demanda como esta y con un aumento en el ingreso de 400. O sea, me iría a 1400. Pero ¿qué pasó acá? Acá no hubo solamente un aumento del gasto público. Fue un aumento del gasto público, pero fue acompañado con un aumento de los impuestos, que lo que hace es bajar el ingreso, ¿no? Porque afecta el consumo a través de los impuestos. ¿Con qué sentido? Con el sentido de preservar el resultado presupuestario equilibrado, de no provocar un déficit público. Entonces, cuando uno al gasto público también lo financia con un aumento de impuestos de igual magnitud, el aumento del gasto, la variación del ingreso termina siendo igual a la variación del gasto, en 100. O sea, termino aumentando el ingreso en 100, en 1100. O sea que el efecto es mucho menor. ¿Por qué? Porque tenemos los impuestos metidos. Esto sería ideal, sería mucho mejor. A quien no le gustaría aumentar el gasto público y que el ingreso, el producto de una economía te aumente en 1400. El tema es que ese gasto público hay que financiarlo. Si no lo financias con un impuesto, bueno, lo vas a tener que financiar con deuda. Alguien te tiene que financiar ese aumento de gasto público. Por lo tanto, este tipo de políticas de presupuesto equilibrado muchas veces sirven para incentivar la economía. No quizás tanto como si no aumentáramos los impuestos, pero por lo menos se incentiva la economía y mantenemos un presupuesto equilibrado. O sea, pagamos lo que gastamos, que es como debería funcionar. Se paga lo que se gasta. Después podemos cuestionar y meternos más en una política de presupuesto equilibrado, si el gasto está justificado o no, en qué se gastó, y quién pagó esos impuestos, que se aumentó el IVA, se aumentaron impuestos regresivos, se aumentó un impuesto que era progresivo,
¿Fue un impuesto específico? Bueno, eso ya es meternos más en la política de presupuesto equilibrado. Pero esto tiene toda una base teórica de incentivar la economía a través del gasto público, incentivar, acá vemos un aumento en la economía, sin provocar un déficit público. ¿Sí, chicos? Esto sería una política de presupuesto equilibrado. Si se entendió, después el ejercicio nos pide, bueno, ¿y pasa lo mismo ahora? Si aumentan, en vez de aumentar el gasto público, el gobierno aumenta las transferencias, lo hace pero vía transferencia el gasto, acompañado por un impuesto, también por un aumento de impuestos de igual magnitud. Pero en vez de gasto público lo hace con transferencias. ¿Es lo mismo? ¿Va a pasar lo mismo? Bueno, eso es lo que tenemos que corroborar. Ahora lo que va a hacer es, ¿qué pasa si el gobierno hace una política de presupuesto equilibrado, aumentando las transferencias en igual magnitud que los impuestos? Aumenta impuestos, aumentan los ingresos, y en vez de aumentarme el gasto ahora, me aumentan las transferencias, que es otro tipo de gasto, ¿no? Vía transferencia. Obviamente que seguimos suponiendo que los impuestos son iguales a los impuestos autónomos, no existe alícuota impositiva. O sea que acá nuevamente tenemos que encontrar los multiplicadores y ver cómo cada una de estas variables afecta al ingreso. Cuando aumentan las transferencias, tenemos la variación del ingreso por el multiplicador por la variación de las transferencias. Ojo que la variación de transferencias está afectada por la propensión marginal a consumir, en este caso positivo. Entonces acá tenemos el multiplicador de las transferencias. El impuesto es lo mismo que antes, la variación del ingreso va a estar afectada por el multiplicador de los impuestos autónomos, por la variación de los impuestos. Acá recuerden la propensión marginal a consumir, que entra como negativa. Lo que tenemos que hacer es sumar porque estas dos políticas se hacen juntas. Así que sumamos ambas políticas. ¿Cómo va a afectar en definitiva al ingreso? Acá tenemos cuando aumentan las transferencias y acá tenemos cuando aumentan los impuestos autónomos. Como en el otro caso sabemos que las transferencias son iguales a los impuestos autónomos. Entonces acá vamos a reemplazarlo. Y en vez de impuestos ponemos transferencias. Ahora fíjense lo que nos quedó dos términos que son iguales. El multiplicador de C1 menos C por la variación de transferencias menos ahora C1 menos C por la variación de transferencias. Son exactamente iguales. Obviamente que al ser iguales se cancelan. Por lo tanto, la variación del ingreso es nula. No hay variación del ingreso. En este tipo de políticas, ¿qué pasó? Aumentó las transferencias, aumentó los impuestos en igual magnitud, supónganse en 100, y lo que provocó en la economía, ¿qué fue? Nada, no varió el producto. Este tipo de políticas conjuntas de presupuesto equilibrado no afectaron al ingreso. Más allá de que acá está puesto, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué cuando uno aumenta el gasto público en conjunto con las transferencias, con los impuestos autónomos, sí vemos una afectación y un aumento del producto, del ingreso, pero cuando aumentamos las transferencias y aumentamos en conjunto con los impuestos, no, se cancela? O sea, ese tipo de medidas no serían para nada bueno, porque, está bien, damos transferencias, terminamos aumentando los impuestos a alguien, y en definitiva el producto no lo hacemos crecer, queda igual. O sea, no sería muy efectiva este tipo de políticas. Y la diferencia es esto que vemos acá. Tanto las transferencias como los impuestos afectan al producto, a la demanda agregada, a través del consumo, de la propensión marginal a consumir. ¿A través de qué? Del ingreso disponible. ¿Se acuerdan que el ingreso disponible era el ingreso más transferencias menos impuestos? Lo afectan a través de eso. En cambio, el gasto público lo afecta directamente. Entonces, el efecto del gasto público es mucho mayor. Una cosa es cuando nosotros afectamos al ingreso o a la demanda agregada a través de la propensión marginal a consumir. Encima uno positivo, otro negativo, por eso se cancelan. Estos efectos se cancelan porque son de igual magnitud. Pero cuando uno varía el gasto,
tiene un efecto sobre la demanda, sobre el producto mucho mayor, porque lo afecta directamente, no multiplicado por la propensión marginal a consumir. Por eso cuando uno hace un tipo de política de presupuesto equilibrado con gasto público más impuestos, sí tenemos un efecto y vemos un efecto en el ingreso. Y además mantenemos el presupuesto equilibrado. No así cuando lo hacemos a través de transferencias, porque los dos impactos te doy por un lado y te saco lo mismo por el otro. Entonces se cancelan y no termino mejorando la economía. Seguramente sí mejoro algunos, ¿no? A los que le di de transferencia, pero voy a empeorar a otros que también le di impuestos y los dos se van a estar lo mismo. Por lo tanto, no voy a provocar ningún beneficio a la sociedad en su conjunto, en general. ¿Se entendió, chicos, la diferencia? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, ¿se entendió? Esto también tiene un documento, creo que está ahí, está igual explicado así, de presupuesto equilibrado. Lo único que nos queda, acá se termina el práctico con el ejercicio 8, y lo único que queda es estas elecciones alternativas, ensayos, que tenemos acá, que las podemos ir viendo. Yo sé que por ahí algunas necesitan releer y leer toda la parte más de teoría, pero bueno, la podemos ir haciendo, yo esto igual después se lo subo, la podremos ir haciendo juntos, a ver si por ahí se acuerdan de alguna de estas. Dice, si el gobierno modifica su estructura tributaria, otorgando mayor importancia al IVA y una menor ponderación a los impuestos a las ganancias y al patrimonio, se producirá como consecuencia una redistribución progresiva del ingreso, una redistribución regresiva del ingreso, una redistribución proporcional del ingreso, o ninguna es correcta. ¿Qué piensan ustedes? La B, me dicen acá en el chat. Una redistribución regresiva del ingreso. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Todos Sí, entienden? profe. Es correcta. Es correcta. Acá lo que estamos haciendo es modificar la distribución tributaria dándole mayor ponderación a impuestos que son regresivos, como el IVA, y menor a los impuestos que son progresivos, como ganancias o el patrimonio. Entonces va a haber una redistribución regresiva de los impuestos. Se va a sacar más a los que menos tienen y se va a sacar menos a los que más tienen. Entre los distintos enfoques sobre la función del Estado, el enfoque clásico sostiene que la principal función del Estado es de ser un Estado benefactor, Estado subsidiario, Estado promotor del desarrollo, o AIC son correctas. Esto seguramente lo tienen que haber visto en teoría. La D, A y C son correctas. Estado benefactor, Estado promotor del desarrollo. El enfoque Subsidiario. clásico... ¿Eh? Subsidiario. Exactamente. El enfoque clásico hace que el Estado tenga la menos participación posible. Este es más un enfoque más keynesiano del benefactor. Eso tienen un apunte que es funciones del Estado o algo así se llama el apunte. Los recursos públicos se pueden clasificar según las características de los distintos medios de financiamiento, según estos grandes rubros. Los recursos públicos, ¿cómo se clasifican? En ingresos corrientes y de capital, ingresos corrientes y fuentes financieras, ingresos corrientes de capital y fuentes financieras, o ninguna es correcta. La parte del presupuesto, cuando vieron el presupuesto, ¿se acuerdan? Que hay ingresos corrientes, ¿qué más? De capital y financieros. Exactamente, exactamente. La opción C es la opción correcta. El 4 dice, los impuestos cumplen con las siguientes características para su identificación. Son obligatorios sin una contrapartida directa,
Se establecen distintas formas, directa, indirecta, sobre el individuo o sobre la acción del individuo. Son obligatorios con contrapartida directa. A y B son correctas o A y C son correctas. Es la D, profe. ¿La B? ¿Esta? No, la La D. D. La D. La D, exactamente. A y D son correctas. Son obligatorios, no tienen una contrapartida directa, o sea, uno no recibe directamente por lo que pagó, sino que lo recibe indirectamente. Y se establecen de distintas formas los impuestos directos, indirectos, que son sobre el individuo o sobre la acción del individuo. Entonces, por lo tanto, A y B son correctas. Las tarifas cumplen con las siguientes características para su identificación. No es obligatoria, sin contrapartida directa, con contrapartida directa, A y B es correcta o A y C es correcta. Las tarifas. A y C son correctas. A y C son correctas. No es obligatoria una tarifa, si uno no la paga, después no tendrá el servicio, pero no es obligatoria. Y tiene una contrapartida directa, que es el servicio que uno está pagando por esa tarifa. Tal cual. Muy bien. Las tasas cumplen con las siguientes características para su identificación. No es obligatoria, con contrapartida directa. Después tenemos A y C es correcta o B y C es correcta. A y C son correctas, creo. A y C son correctas. A y C, no es obligatoria, no, sí, las tasas son obligatorias. B y C B. sería la correcta. Son obligatorias y a la vez tienen una contrapartida directa. Muy bien. ¿Cómo es la estructura de un impuesto? Materia imponible, hecho imponible, contribuyente y monto del tributo. Materia imponible, hecho imponible y monto del tributo. Materia imponible, hecho imponible y el contribuyente, o ninguna es correcta. La A. Exactamente. Tenemos la materia imponible, el hecho imponible, el contribuyente y el monto del tributo. Todo esto ustedes, acá está mezclado un poco de la parte de teoría, que ustedes ya lo vieron, y la parte de práctica. La 8 dice, si el gobierno nacional rebaja los impuestos de suma constante, insertar un comentario. Los impuestos de suma constante, esos impuestos que son cerito, impuesto cero, los baja, y el gasto en 100, gasto público, también lo gasta en 100, esto baja, insertar un símbolo, baja y baja, esto es lo que nos está diciendo. Entonces, con una propensión marginal a consumir, de 0,9, que son los datos que tenemos, el nivel de ingreso, ¿qué pasa con el ingreso? ¿Baja en 90? ¿Baja en 100? ¿Baja en 200? ¿O sube en 200? Es lo que vimos recién, una política de presupuesto equilibrado. ¿Qué piensan ustedes? Recuerden que cuando vimos el ejercicio 8, aumentaba el gasto y aumentaban los impuestos en 100. ¿Y el ingreso qué pasaba? Aumentaba en 100. Así que en este caso, bajan los impuestos en 100, baja el gasto público en 100, los ingresos van a bajar en 100. Eso después es parte del ejercicio 8, es lo mismo, lo que pasa es que en el otro subía y en este bajaba. Dado un modelo de 3 sectores, donde tenemos las familias con el consumo, las empresas y el Estado, el equilibrio del ingreso nacional se da ¿cuándo?
el ingreso, la inversión y el ahorro más es igual a los impuestos más los gastos, cuando la inversión y el gasto es igual al ahorro más los impuestos, cuando la inversión más los impuestos es igual al ahorro más el gasto, o cuando la inversión más los impuestos más gastos es igual al ahorro. Es lo que es la identidad que estuvimos viendo también para calcular, ¿no? Para sacar la igualación, la comprobación del ingreso. ¿Qué decíamos? Todo lo que son acá ingresos, que deberían ser de alguna manera, porque el ahorro es el ingreso por parte del Estado de lo que es las familias, que ahorran, más los impuestos, que son los ingresos también del Estado, tienen que ser igual al gasto más la inversión, que son egresos, ¿no? Se gasta y se invierte. Lo único que acá estaría faltando, para ser igual al que vimos, son las transferencias. Nosotros el que vemos acá, bueno, no me lo deja, acá tenía más transferencias. Ese era el que nosotros hacíamos la comprobación. Bien. El multiplicador del impuesto es mayor que el multiplicador del gasto público, igual al multiplicador del gasto público, menor que el multiplicador del gasto público o igual que el multiplicador del gasto de inversión. No sé, ya la sé. Menor que el multiplicador del gasto público. ¿Están todos de acuerdo con eso? Es correcta. El multiplicador, el alfa, insertar un símbolo, tenemos el alfa. El multiplicador del gasto, no quiero eso, insertar un símbolo. El multiplicador del gasto público es igual a 1 sobre 1 menos C, y si hay una alícuota impositiva, 1 menos C. De la alícuota impositiva. Ese sería el multiplicador del gasto. Y el multiplicador de los impuestos autónomos es igual a, recuerden, esta es la diferencia más grande, menos C sobre 1 menos, este C, perdón, no es C, 1 menos C, 1 menos P. Fíjense que esto es 1, el numerador, y acá en el numerador tenemos un número que es menor a 1, porque es la propensión marginal a consumir. Por lo tanto, si el denominador es igual, pero el numerador es más chico, encima negativo, el multiplicador es menor que el del gasto público. Dada una propensión marginal a consumir igual a C, y un impuesto que es de suma constante, o sea, acá tampoco entraría la alícuota impositiva, acá no estaríamos tomando esto. El multiplicador para las transferencias gubernamentales es, ¿cuál sería el 4? multiplicador? ¿Cuál? El 4. ¿El 4? ¿Cuál es el error? No, el del 4 no. Por esto, fíjense, está bien, pero lo único que a los impuestos a ser igual al gasto autónomo, esto no existe. Si esto no existe, el paréntesis no existe, termina siendo esto. ¿Sí? Porque les está diciendo que los impuestos son de suma constante. Si los impuestos serían los dos, como son normalmente los impuestos más la alícuota, sí sería correcto el 4. Pero con esta aclaración que les hacen acá, ojo, que es esto. La presión tributaria o presión fiscal se define como, esta es fácil, ¿cómo era la presión fiscal? Recursos financieros sobre PBI
gastos tributarios sobre PBI, recursos tributarios sobre PBI, o ninguna es correcta. Los recursos tributarios sobre el PBI. Recuerden que es todos los recursos de los distintos tributos, los distintos impuestos sobre el PBI. Esa es la presión fiscal o presión tributaria. Luego esto es indicar de verdadero o falso. Entonces dice, indique cuál de las siguientes expresiones sobre presupuesto público, es esto, todo sobre presupuesto público, son verdaderas o son falsas. Wow. ¿Qué opinan sobre la primera? El presupuesto público es necesario, dado que los ingresos y los gastos no ocurren simultáneamente, sino en diversos intervalos en el tiempo. ¿Eso es verdadero o falso? ¿Qué dicen, chicos? ¿Es verdadero o falso es? ¿Los ingresos y los gastos ocurren en el mismo momento en el tiempo? ¿Siempre? ¿Es verdadero, profe? Es verdadero, exactamente. El presupuesto público es necesario, dado que los ingresos y los gastos no ocurren simultáneamente. Entonces nosotros tenemos que tener un presupuesto donde tengamos los ingresos y de dónde los vamos a sacar para los gastos que estén ahí planificados, ¿no? ¿El presupuesto público es elaborado, aprobado y ejecutado por el Poder Ejecutivo? Falso. Muy bien, Estefan. Falso. ¿Qué es lo que está mal? Es elaborado por el Ejecutivo, pero ¿quién lo aprueba? Recuerden que pasa al Poder Legislativo. Exactamente, bien, Jenny. Es un instrumento de planificación y control que permite definir los costos de alcanzar ciertos objetivos en un plazo determinado. ¿Eso es falso o verdadero? Verdadero. Muy bien, Jenny. Por último tenemos, el presupuesto debe estar equilibrado entre sus ingresos y egresos y se puede, siempre que sea de suma utilidad, autorizar un gasto sin el financiamiento inmediato. ¿Eso se puede o no se puede? ¿Se puede autorizar un gasto sin el financiamiento inmediato, sin el financiamiento de un ingreso? No, no se puede. Es falso. Y por último, esto también es de verdadero o falso, pero esto es de estabilizadores automáticos. ¿Qué vieron, no? Ustedes, estabilizadores automáticos, hay un archivo sobre estabilizadores automáticos. ¿Lo vieron, chicos? Chicos, ¿vieron estabilizadores automáticos? Chicos, es una respuesta. Sí, no, no me acuerdo. ¿Vieron estabilizadores automáticos en la parte de teoría con Rosana? Yo no recuerdo, profe. Yo tampoco. Puede ser que no lo recuerden, pero lo más probable es que por ahí hayan visto algo de estabilizadores automáticos. Vemos esto, si de última no vieron nada de estabilizadores automáticos, bueno, ya se les va
está dentro del programa, pero bueno, en teoría, por ahí capaz que no se acuerdan. Los estabilizadores automáticos tienen un comportamiento anticíclico, ya que generan superávit fiscales en las etapas de recesión, o depresión, y déficit fiscales en las de auge. Verdadero. ¿Verdadero? Falso. Los estabilizadores automáticos tienen un comportamiento anticíclico, ya que generan superávit fiscales en etapas de recesión. Fíjense que en la etapa de recesión en general lo que se genera es al revés. Lo que se generan es, los superávit es en las etapas de auge. Y los déficits fiscales se generan en las etapas de depresión. O sea, está bien, pero está al revés. Esto es falso. Estos estabilizadores automáticos son aquellos componentes de presupuesto público que responden automáticamente a las fluctuaciones cíclicas de la actividad económica. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, muy bien. Wow. La política fiscal, como política anticíclica, utiliza fundamentalmente dos instrumentos: el gasto público y los impuestos. Verdadero. Verdadero. Los instrumentos de la política fiscal es utilizar aumentos o disminuciones de gasto público y aumentos o disminuciones de impuestos. Bien. Y luego tenemos, por fallas en los mercados, la solución de Keynes consistía en políticas anticíclicas consistentes en aumentar los tipos de interés, reducir el gasto y aumentar los impuestos para aumentar la demanda agregada y emplear así la mano de obra parada y los recursos de capital no utilizados. Falso. Todo lo contrario. Exactamente. Muy bien. Tal cual. Tan lo contrario, es disminuir la tasa de interés, aumentar el gasto público y disminuir los impuestos para aumentar la demanda agregada y emplear así, lograr más empleo y la utilización de los recursos de capital. Muy bien. Bueno, obviamente que a ustedes esto les falta una lectura de todos estos temas, pero bueno, esto para eso está un poco, más allá de que yo después esto se lo voy a subir, lo que está bueno es que ustedes después lo utilicen una vez que ya han estudiado los temas, vean si todo esto lo pueden realizar normalmente. Y hasta acá llegamos, chicos. Acá terminó el trabajo práctico 4. Así que no tenemos más nada de este sector público, de la unidad 4. Si tienen alguna duda, la vemos. ¿Alguna duda, chicos? Si no, vamos por finalizada la clase porque ya terminamos el práctico. No, profe. Bueno, si ninguno tiene ninguna duda, chicos, hasta acá llegamos con la clase del día de hoy. Bueno, gracias, profe. Nos vemos. Buen fin de semana. Chau. Chau, chau.